Amar es la voluntad de comprender la singularidad del ser amado y sus circunstancias. Tú amas a alguien cuando tienes la voluntad de comprenderle, cuando sientes que alguien de verdad desea comprenderte. No solo sientes que te respeta, sientes también que tiene una amable disposición hacia ti. Y amable quiere decir susceptible de ser amado. Amar es cuidar, hacer algo que sea coherente con lo que declaras. Obras son amores, sino buenas razones, dice el refrán popular. Porque el amor verdadero se expresa con acciones más que con palabras, por bien fundadas que estén. ¿De qué sirve que te digan que te quieren si quien lo proclama no hace nada para cuidarte? Quien ama, cuida. Amar es inspirar para que el ser amado pueda realizarse y mejorar la calidad de su existencia. Quien te ame querrá tu alegría, tu crecimiento, tu bienestar, tu prosperidad, tu realización, tu felicidad. Si alguien se amarga al verte bien o alegre, no lo dudes, no te ama. Quien te ama siente en sí tu dolor, siente en sí tu alegría. Quien te ame se alegrará de tu despliegue como ser humano. Quien te ame procurará inspirarte para que tu vida sea mejor y tenga más sentido. Son las palabras de Alex Rovira. De su intervención en BBVA aprendemos juntos. Cambio, transformación y sentido. Alex Rovira comenzó como empresario, economista, escritor dirigido al éxito y a la gestión de los trabajadores. Se convirtió en conferenciante internacional y consultor español y a través de sus libros ha vendido más de 9 millones de ejemplares en sus diferentes títulos, siendo algunos de ellos número 1 de ventas en literatura de no ficción en España y también en otros idiomas. El ejemplo de ello es el libro La buena suerte, que ha sido hasta el momento su obra de mayor impacto internacional, editada en 52 idiomas, con un éxito sin precedentes en la literatura de no ficción española, que vendió más de 3 millones de ejemplares en tan solo 2 años y recibió el premio al mejor libro del año en Japón, por unanimidad de crítica, público y profesionales del sector editorial. En los últimos años ha publicado varios libros sobre crecimiento personal y autoayuda junto al periodista y experto en psicología Francesc Miralles. Su último acaba de ver la luz. Se titula Homo Solver, donde explora la necesidad de pasar del solo saber a saber resolver los desafíos de la vida. Este libro aborda temas como la felicidad, el propósito y el amor. Y Alex Rovira estuvo el pasado jueves aquí en AINSA acompañando a Luis Javier Lambán en la presentación de su libro El retorno, viaje al corazón del Pirineo, la primera novela de este vecino de Torrelisa donde su protagonista sufre la pérdida de su esposa. Con la presencia de Alex Rovira en Sobrarbe, Radio Sobrarbe estuvo allí para hablar con este experto en crecimiento personal y liderazgo, donde nos deja muchas herramientas para la motivación, el autoconocimiento y el éxito personal. Tenemos el placer aquí en AINSA y aquí en Sobrarbe de contar con la presencia de Alex Rovira. Hemos tenido ya la suerte también de escuchar a Javier Lambán, que nos ha presentado el libro del retorno, y él decía que era todo un regalo el que una persona como usted estuviera aquí apoyando esta presentación. Buenos días, gracias por estar aquí en Radio Sobrarbe. Un placer poder estar en este espacio, en este lugar tan bonito, tan maravilloso. Cuando veníamos hacia aquí mirábamos los paisajes y uno no se cansa nunca. Uno se quedaría a vivir en un espacio así. Un largo viaje aún así el que ha tenido que hacer para estar aquí. ¿Cuál es el propósito de estar con Javier? Bueno, Javier yo lo he conocido porque es alumno de mi escuela de transformación vital y liderazgo y de ahí ha surgido una amistad. Él ha hecho muchos programas, se ha formado mucho y he tenido el placer de conocer a una muy buena persona. Al final yo creo que lo importante en la vida son las buenas personas y cuando encuentras una tienes que cuidarla. Aparte de eso, Javier tiene un talento creativo muy fuerte, no solo en la literatura, también en la música. Él tiene alma científica, pero también tiene alma creativa. Y cuando me habló de la novela y la pude leer, la verdad, lo digo de corazón, le dije, has hecho un magnífico trabajo.
Y entonces él me dijo, oye, ¿cabría la posibilidad? Digo, sí, sí, a ver si me puedo organizar porque me avisó con tiempo y aquí estamos, felices. Muchos años escribiendo libros, comenzó desde el mundo más empresarial, más de la gestión de lo que es los Personas, negocios. sí. ¿Cuándo da el cambio y se centra más en esos libros más destinados y dirigidos a ese crecimiento personal? Fue a raíz de una doble circunstancia personal que confluyó en el tiempo. Estoy hablando de hace 29 años, el nacimiento de mi primera hija, que vino en paralelo el día del anuncio de que la niña estaba ya concebida y que el médico nos dijo vais a ser padres. Un buen amigo murió de infarto. Aparcó el coche en el parking y murió y dejó viuda y 2 hijos. Entonces, ese doble movimiento, ¿no? de la ilusión de ver a tu hija nacer, pero a la vez que un gran amigo falleciera y dejara dos bebés pequeños, a mí me provocó, no sé si fue una depresión, no sabría cómo nombrarlo. No importa, el caso es que me comencé a escribir, porque no le encontraba sentido a la vida, ¿no? Como una buena persona también, enamorado, su mujer enamorada, 2 niñas pequeñas, preciosas, se muere. Este amigo era muy fumador, pero últimamente había parado, ¿no? Se fue. Entonces comencé a escribir. Y un año después conocí a un editor, Jordi Nadal, que es el editor propietario de Plataforma Editorial, una muy buena editorial. Y empezamos a hablar. Él había escrito un prólogo de un libro que me había encantado el prólogo y había un email y yo le escribí. Y quedamos un día para desayunar y le hablé de todo esto. Y él me dijo, mándame lo que tengas escrito. Y se lo mandé y me dijo, Alex, tú tienes que publicar. Y ahí salió La brújula interior. Él me puso en contacto con una agencia literaria. Ese fue mi primer libro. El libro tuvo muy buena acogida aquí y fuera de aquí, en varios países funcionó muy bien. Y luego vino con mi amigo Fernando Trias de Bes La buena suerte, que fue un libro que inesperadamente tuvo una acogida internacional muy fuerte. Y han pasado ya 30 años prácticamente, y aquí estamos. Hablábamos con Javier que a veces la escritura es también una forma de liberar, Terapia, es una terapia, es una ¿no? terapia. Raimundo Lulio decía que la palabra es el arma más poderosa, ¿no? Ramón Llull. Y fíjate, ¿no? Que dicen escribir bien es un arte, hablar bien es un arte, pero yo pienso que también escuchar bien es un arte. Todo lo que tiene que ver con la palabra. Pero la palabra al final es el instrumento que nos permite conectarnos, que nos permite comunicarnos, que nos permite comprendernos, que nos permitiría negociar, que nos permite simbolizar en definitiva, y la capacidad de simbolizar es la que nos permite expiar muchas penas, muchos dolores o facilitar encuentros tras desencuentros, ¿no? Entonces, escribir es muy útil. Yo siempre animo a mis alumnos y alumnas y amigos, ¿no? Que me dicen, estoy en una crisis, me estoy separando o no sé, estoy desorientado, no sé qué hacer. Y les digo, escribe. ¿Pero qué escribo? Lo que te salga, escribe. Porque cuando tú escribes, lo que estás haciendo de alguna manera es poner tu alma en el papel. Hasta la fecha no se ha podido fotografiar el alma, no sabemos si existe o no existe. Algunos dicen, bueno, si entendemos el alma como lo que se mueve por dentro, como los diálogos interiores, pues ya tenemos una primera definición, ¿no? ¿Qué te dices, consciente o inconscientemente, ¿no? Y el escribir, tú cuando escribes eso ya no se va de ahí, ya no puedes escaparte de lo que has escrito. Y a veces te ayuda incluso para tirar adelante, solucionar problemas, darte cuenta de lo mucho que valoras a alguien a pesar de pasar por un momento de crisis. O incluso si estás enfermo y tienes dolor, escribir te ayuda a lidiar con el dolor y con la confusión. Escribir te aclara mucho. Yo creo que hablar nos aclara, escuchar nos aclara y escribir nos aclara. El éxito de sus libros está claro que también la lectura es imprescindible, escuchando las palabras de sus libros. Y la lectura es, hemos dicho, escuchar, hablar, leer y escribir. Sin embargo, luego hay que pasar a la acción, hay que integrarlo, hay que hacer suyo y trabajar, como decía Javier. Esto no es te lees un libro y entonces ya se te pasan los males y viene el bienestar. Hay mucho trabajo y hay que trabajar. Es un poco sobre ese Homo sapiens, el paso a ese libro en el que hay que pasar a la acción. Al Homo solver, ¿no? Del ser humano que sabe al ser humano que hace para resolver.
Claro, el lenguaje de nuestra realidad es la acción. Somos de carne y hueso, nos movemos en el tiempo y en el espacio, y de la vida surgen problemas, surgen desafíos, surgen crisis, surgen desencuentros, surgen enfermedades, surgen también alegrías, Pero si nosotros queremos ver encarnado un deseo, un anhelo, una utopía, un objetivo, desde lo más pequeño hasta lo más ambicioso, hay que hacer, hay que trabajar. Freud decía que la vida es amor y trabajo, y estoy muy de acuerdo. Al final, las dos patas de nuestra presencia en el mundo pasarán por la red de afectos que seamos capaces de cultivar. Y ahí está la pareja y los 5, 6, 7, 8 buenos amigos con mucha suerte. Si tienes 3 ya, date por afortunado, ¿no? Y luego el trabajo. Yo creo que si tú no solo tienes vocación y amas lo que haces, sino que haces lo que amas. Las dos cosas, haces lo que amas y amas lo que haces. A lo mejor no te gusta de entrada, pero intentar, ¿no?, poner esa mirada que además que puede ir más allá del día a día, ¿no? Esa mirada de servicio, ¿no? Tú ahora me has invitado a hacer una entrevista, pero seguro que por tu manera de ser y de hacer, tú piensas en que cada pregunta que haces sea útil para las personas que te escuchan, aporte algún valor, ya sea reflexivo, ya sea inspirativo, ya sea... Yo tenía un peluquero que cuando me cortaba el pelo me decía con conversación o sin conversación. Y yo le decía con conversación y él me decía con controversia o sin controversia. Tremendo. Un maestro. Y no había hecho la primaria, pero era un maestro, era un hombre sabio. Porque eso de que dicen, no, es que hay que estudiar para saber. No, hay gente muy sabia que está en el campo y que son mucho más sabios que gente que tiene un máster, un doctorado y 3 carreras. Entonces la sabiduría nace de la reflexión. Y vuelvo atrás, cuando tú haces algo que amas, la vida se hace mucho más llevadera, pero mucho más. Que encontrar el Ikigai, ¿no? El Ikigai, que diría nuestro querido Francesc Miralles, que también ha sido profesor de Javi Lamban. Ya para terminar, y sobre todo recalcando toda la bibliografía de Alex Rovira y ese último libro, a lo largo de los 30 años la vida ha cambiado mucho. Entonces me imagino que a la hora de plasmar también esas claves, esos problemas a los que nos enfrentamos también, o hay unos pilares básicos en los que a veces también se nos olvida valores, identidad, un poco esos 15 problemas del libro. Este Somos Solver, pero la semana que viene sale uno que se llama Ecos del Olimpo, donde he tomado 5 mitos clásicos: Narciso, Quirón, Sísifo, Píndaro, Pigmalión, etcétera, y los he aplicado en la lectura en la clave de modernidad, porque para novedad los clásicos, todo está dicho. Platón ya escribió a Sócrates y ya podríamos parar ahí, pero luego vino Aristóteles y los estoicos, que ahora están tan de moda, y mujeres y hombres que a lo largo de la vida, desde la ciencia, desde la psicología, desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, desde diferentes miradas, nos han invitado a revisitar. Ahora la neurología está revisitando intuiciones o observaciones empíricas que algún clásico tuvo y que se descubre que son ciertas científicamente. Entonces, los temas son universales. La muerte, el amor, la amistad, la resiliencia, el esfuerzo, el trabajo, los valores, la dignidad y los antivalores, mira Shakespeare, la traición, etcétera, ¿no? Entonces, el alma humana es un latido, sístole, diástole, inspiración, expiración, y en ese doble movimiento está todo. Cambiarán los escenarios, cambiarán las épocas, pero siempre seguiremos girando alrededor de lo esencial. Pues gracias por recordarnos esa filosofía y dedicarnos este tiempo. Un placer y gracias por estas bonitas preguntas. Homo Solver, su obra más reciente, centrada en los 15 desafíos que tendrás que resolver si quieres que tu vida valga la pena. El libro propone que no basta con saber como el Homo sapiens, sino que es necesario saber cómo actuar y resolver Homo Solver. Un trabajo en coordinación con Francesc Miralles. Estamos aquí para
aprender a amar y para amar aprender. Paracelso decía, cuanto más amas, más quieres conocer, y cuanto mayor es el conocimiento, más grande es el amor. El lenguaje de la realidad es la acción, y por lo tanto tú no vas a descubrir tu talento si no haces un proceso de ensayo y error. Puedes caer en la inmadurez de pensar que si te han dado algo que ahora la vida no te da, pero te la daban papá y mamá cuando eras niño porque te querían, luego serás un adulto inmaduro, neurotizado y narcisista que considerarás que el mundo no está hecho para ti según lo que tú mereces. No, porque yo lo valgo, y una mierda demuestra que lo vales. A veces el propósito te viene como la consecuencia inevitable de una crisis personal. Decía el poeta persa Rumi que es por la herida por donde entra la luz. Pero es por la herida por donde sale la luz muchas veces. Un país se hunde cuando no hay integridad, cuando no hay valores, cuando todo vale, cuando el corrupto no se va, del partido que sea. Porque se está diciendo, podéis meter mano, no pasa nada. Y entonces todo se pervierte. La miseria moral crea la miseria económica.